les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar. Y gracias también le doy a Marisa Ferrer por estar, ¿sí?, acá en el Valor de Vivir. Anotate el 11 de agosto, ¿sí? Empiezan los cursos, ¿sí?, sobre tintura madre, cremas. Viste que cuando yo le preguntaba en un momento de la nota, ¿a partir de cuándo tenemos que empezar a cuidar el cutis? Y con cremas naturales. Bueno, de esto y de mucho más, Marisa te cuenta de qué se trata. El taller va a ser el 11 a las 15 horas. Esperamos a todos. Vamos a estar trabajando con las tinturas madres, enseñando a hacer las tinturas madres. Más allá de darles las propiedades de las plantas, vamos a estar enseñando, no solamente para tomar, sino para que la usen en una crema, en un gel. Sí, porque te ayuda a ponerte mejor no solo internamente, sino externamente, y con todos productos totalmente naturales. Nos ayuda a volver a estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, con nuestras raíces. Empezamos porque la tintura madre es un líquido que se obtiene mediante la maceración de la planta que vos elijas acorde a las propiedades que vos necesites. O sea, porque cada planta tiene su propiedad. Vos tenés a lo mejor presión alta, vas a utilizar una planta. Si tenés problemas de psoriasis, si tenés problemas en la piel, porque lo estamos llevando a las cremas, a los geles, arrugas. Tampoco tenemos, o sea, nos exponemos al sol y no pensamos en las arrugas que vienen después. Más allá de todos los problemas que pueda traer el sol con esto, viste, los rayos y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad, o sea, una cosmetóloga te lo sabría decir mucho mejor que yo. Pero desde jovencita, desde los 14, 15 años, o sea, vos una exfoliación de piel, no es lo mismo una chica de 15 que una mujer de 40. Claro. ¿Está? ¿Por qué? Porque se regeneran mucho más rápido las células. ¿Verdad? Mira, edad, cuando vos te empezás a ver las primeras arrugas, empezás. Porque aparte, esto más allá de que no es un lifting donde vas a tener la cara lisa, claro, pero sí va a prevenir, vas a retardar el proceso. Entonces vos, a lo mejor, depende de la piel de cada uno. Hay gente que tiene una piel más gruesa, más oscura, la piel blanca es más finita, se arruga más fácilmente, entonces empezás con los tratamientos mucho antes. Esto es natural, de acorde al problema que vos tengas, porque hay chicas jóvenes que tienen problemas de acné. Ellas van a utilizar otras tinturas madres específicamente para el acné. Si el problema son las arrugas, cuando nosotros sentimos que realmente la necesitamos o que nos molestan, entonces decimos, bueno, a partir de ahora voy a empezar, y después vos lo seguís hasta que vos quieras. O sea, esto no tiene contraindicaciones. Perfecto. Las tinturas madres, para lo único que puede llegar a tener contraindicaciones es según el tratamiento para una mujer embarazada o una persona con presión alta, que hay determinadas hierbas que no se pueden utilizar. Vamos a hacer el taller de tinturas madres y aceites vegetales el día 11 de agosto y comenzamos a las 15 horas. Pedimos que la gente sí se inscriba con anticipación para disponer del material, porque después algo se van a llevar, como siempre en mis talleres. Ay, hoy el coronel Pisolito trae un tema que sí, que creo que es así como él dice. La patria está en peligro. Bueno, él va a hacer un desarrollo de las Fuerzas Armadas, del proyecto del presidente Macri, y por qué las Fuerzas Armadas y la patria está en peligro. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia, Rosario? Hoy, con este casco de acero que nos acompañará en varias campañas militares, vamos a tratar justamente un tema militar, uno que está de moda hoy. Sabemos
por los medios, hace días el presidente de la Nación, en un hangar en Campo de Mayo, el señor presidente de la Nación, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, anunció una serie de mejoras, de reformulaciones, de reestructuración a las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos como siempre a poner esto en un contexto. ¿Qué es necesario? No ya reequipar o mejorar la situación de las Fuerzas Armadas. Nosotros, yo en particular, sostengo que hay que refundarlas. Hay que prácticamente hacerlas de nuevo, volverlas a fundar en el espíritu que nacieron, que no puede ser otro que el de Jean San Martín. Dicho esto, y aceptada y dada la derecha a la intención del presidente, hemos dicho y lo hemos sostenido en varios lugares que es una propuesta poco seria. ¿Por qué es poco seria, Cecilia? Porque básicamente no hace más ni nada menos que reflotar la vieja doctrina kirchnerista de confundir las cosas. Nuestras Fuerzas Armadas, como lo decimos y lo hemos sostenido en varios escritos, tienen que dejar de ser un problema para la democracia y pasar a ser una solución para la democracia, porque son una institución de la República, una institución fundamental. Los errores que cometieron en el pasado, que no fueron pocos, lo están pagando los responsables. Gente que de avanzada edad que se está muriendo a falta de un juicio justo y de un tratamiento jurídico acorde en las prisiones de la República, lo cual es una vergüenza y no lo vamos a tratar en este momento, pero es un tema que es así. Hoy, las Fuerzas Armadas están formadas por gente joven, por gente que ha heredado esta humillación, pero que no ha sido responsable, ni mucho menos no ha participado en ninguno de estos excesos. Entonces, hoy, la democracia tiene esta deuda pendiente con sus Fuerzas Armadas. ¿Que hay que refundarla? Hemos dicho que sí. ¿Cómo? Ahí lo vamos a explicar, Cecilia. Lo primero que tenemos que decir, que las Fuerzas Armadas tienen que estar bajo un control civil, eso nadie lo niega. Ahora, hay controles civiles buenos y hay controles civiles malos. Por ejemplo, la administración anterior, su control civil se basó en un ninguneo, en un menosprecio de las Fuerzas Armadas. No. Las Fuerzas Armadas tienen un ethos particular, una ética que las caracteriza, que es la ética del guerrero. Eso hay que respetarlo, hay que incentivarlo. ¿Que tienen que obedecer órdenes? Por supuesto que sí, pero estas órdenes tienen que ser morales y tienen que tener un fundamento legal. Lo segundo, hay que recuperarlas moralmente. Nuestras Fuerzas Armadas están cansadas, están quebradas de no hacer nada, de estar ociosas en sus cuarteles. Bueno, hay que darles para eso una misión trascendente. Esa misión trascendente tiene que estar basada en una apreciación realista de los peligros que acechan a la nación, que hay varios. Tenemos un territorio propio, las Islas Malvinas, ocupadas por una potencia extracontinental. Eso es un peligro. Tenemos nuestra zona de mar inmensa, depredada por buques de varias naciones. Eso es otro peligro. Tenemos la cuestión mapuche, que si bien incipiente, insinúa una amenaza. Ahí tenemos otro problema. Tenemos la gran amenaza que la vive Rosario, que la vive Mendoza, que la vive el país todo, que es la del narcotráfico, que se está llevando puesta a este genocidio de nuestra juventud. Ahí tenemos otro peligro. Bueno, analizando todo eso, necesitamos una Fuerza Armada que pueda cumplir no ya una sola misión, sino varias misiones que van de la disuasión, cuál es, lo hemos mencionado, estar alerta por cualquier problema que podamos tener desde el lado de Malvinas, realizar misiones de paz complejas, como lo hemos hecho en Haití, como lo estamos haciendo en otro momento en Chipre, repartir ayuda humanitaria cuando esto sea necesario y también, lo vemos en forma habitual, participar de la mitigación de estos desastres naturales, de estas emergencias civiles que son cada día más frecuentes debido al cambio climático. ¿Eso qué nos lleva? A que a las fuerzas hay que darle un equipamiento y hay que darle un presupuesto adecuado. Nuestro país tiene el presupuesto de defensa más bajo de la América del Sur. No llega siquiera al 1% de su PBI, cuando la masa de los países superan el 1,5% y algunos, como Chile, llegan casi al 4%. Bueno, tenemos que mejorar el equipamiento. Al contrario de lo que cree el presidente, que vendiendo propiedades, que enajenando cuestiones que tienen las Fuerzas Armadas, esta institución mejorar, no. Señor presidente, las Fuerzas Armadas no son un gasto, son una inversión. Exigen que usted, lamentablemente, o por suerte, ponga dinero para que usted pueda después aprovecharse de sus capacidades y con esa inversión obtener un resultado, una ganancia aún mayor del dinero que usted colocó. Esto nos lleva, para cerrar, lo hacemos siempre, Cecilia, a tener presente
las ideas de un gran argentino que ya lo hemos mencionado, que es Jean San Martín. Jean San Martín va a llegar en 1814 a la provincia de Cuyo, así se llamaban, San Juan, Mendoza y San Luis, para conformar un ejército. No había nada, no tenía nada esas provincias. Él de la nada va a crear un cuerpo de oficiales, le va a dar una doctrina, va a forjar armas, va a reclutar esclavos, va a requerir dinero y al poco tiempo después, como lo va a decir en el parte de la batalla de Chacabuco, va a cruzar una de las cordilleras más altas del mundo y va a derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que era el ejército español. Bueno, esperemos algún día que algún nuevo conductor argentino repita estas palabras de San Martín, porque como lo dice él mismo, Cecilia, las grandes empresas son para los grandes hombres. Y cerramos con esta última frase de nuestro libertador, que dice así: cuando la patria está en peligro, y creemos que efectivamente hoy está en peligro, todo está permitido, menos dejarla perecer. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima, Cecilia. A mí me da mucho gusto tenerla a Bettina Subeldía como columnista del programa, porque a través de ella hay tantas madres y tantas madres que trabajan y tantas madres que necesitan este apoyo, ¿sí? Bueno, ¿desde cuándo están las madres territoriales? ¿Sí? ¿Por qué se reunieron? ¿Para qué se reunieron? Ella te lo cuenta, conócela. Y si tenés algún conflicto con tu hijo, con tu hija, acá la tenés. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y Bettina Subeldía. Madres Territoriales nace hace 6 años con las particularidades que tenían algunas madres, como las que le habla, al no poder resolver muchas situaciones en mi región, acá. Entonces hacía los viajes a Cedronar para poder tener explicaciones, que me den explicaciones del poco acceso que tenía y de las herramientas que necesitaba para poder manejar el tema de mi hijo. No encontrándolo, no sabiendo, me dirigí al organismo que supuestamente sí lo debía hacer. Así que me aparecía en Cedronar con alguna mamá también valiente de acá, una, siempre era una más, para poder ir a reclamar y pedir explicaciones. En ese momento estaba Juan Carlos Molina, y que fue el primero que nos recibió a las mamás de Rosario. ¿Qué pasaba? Cuando llegábamos las mamás de Rosario, que nos decían, se enteraban otras mamás que ya venían en la lucha, mamás que son mamás contra el Paco, que hacían las rondas en Plaza de Mayo para poder reclamar la atención de asistencia para sus hijos. Al mismo tiempo que las mamás eran mamá contra el Paco, mamá de pañuelo negro, hacían manifestaciones seguido. Lo hacían como te decía, en Plaza de Mayo, como también lo hacían en Cedronar. Cuando se enteraban que iba, se acercaban y prestaban su solidaridad. En ese momento, imagínate la confraternidad con esas madres, la verdad que era algo increíble. Había otros momentos que íbamos a Cedronar y no teníamos respuesta, es más, sentíamos como que molestábamos en cierta forma. Entonces eso le puede decir a cualquiera, pero a una madre que viene del interior, donde no tenían cabida las madres del interior, porque lamentablemente era la centralización en Buenos Aires y nada más, y eran las que se podían expresar, también eran las madres de Buenos Aires. Nosotras del interior, que es tan grande y con una problemática igualitaria en ese sentido, no teníamos lugar. Así que venían las mamás de otro lado, y las mamás de Buenos Aires, de capital y provincia, y la verdad que nos hicieron ellas el aguante.
En un momento no nos atendían, nosotras necesitábamos algunas respuestas del organismo que se especializaba en adicción y no lo teníamos, entonces la que le habla se revela y no sale de Cedronar hasta que no la recibían. Para eso tuve el apoyo de 20 madres y de 2 padres, uno de ellos es Jorge González de la Villa 31, que nos atrincheramos todos en Cedronar y dijimos que ellos realmente me hicieron el aguante para no salir de ahí hasta que nos atendiera. Realmente el estigma que tiene ya social esta problemática y que no te escuchen los organismos que supuestamente te tienen que dar un tipo de respuesta era muy fuerte. Y con el agravante de que éramos de afuera, total, una que viene de otro lado, de Santa Fe, ¿qué le vamos a...? Pero no, dejala, que grite, y la verdad que fue muy satisfactorio ver a otras mamás que tenían el mismo problema y que te decían: nosotras vamos a apoyarte, y nos quedamos todas acá. Aparecieron gente con colchones, gente con comida, gente con un montón de cosas para que que me sienta cómoda con la otra madre, para que estemos ahí, y ellas nos ofrecieron todo, de ir a las casas si no queríamos, pero nosotros queríamos por el hecho de tener que nos escuchen, ¿no? Que éramos de otro lugar y que también teníamos la problemática. También se ofrecieron a llamar a los medios, que fue cuando ahí apareció todo. Bajaron, porque nosotros estábamos en planta baja y ellos estaban en el segundo piso. Bajan y nos dicen, cuando los padres de ahí dijeron: llamamos a los medios, si no atienden a la compañera, se hizo la luz. Y bueno, nosotros nos quedamos hasta el otro día en la casa de alguna de las chicas, y al otro día nos recibieron. Y ahí empezó toda la historia. Y ahí empezó toda la historia. Pero ¿qué pasaba? Para qué líder natural que sos, más allá de lo que están pasando, digo, qué líder natural que sos, cómo te puso Dios, o llamarle, no sé, digo, te puso ahí para esta lucha. Sí, tomás conciencia. Yo creo que sí, yo digo que Dios siempre estuvo conmigo. Yo la fe, eso lo tengo, y creo que es lo que nos mueve y lo que nos sostiene a muchas mamás que tenemos este problema, que creemos, que confiamos y que no nos damos por vencida, porque no me iba a quedar tranquila y quieta viendo como mi hijo tiraba su vida con el consumo. Entonces creo que eso, yo digo, que nos transforma, nos volvemos leonas, mostramos las garras por ellos. Entonces, por eso y por el sistema. Y por el sistema. Te puso la droga, ¿no? Exactamente. Ojo. Exactamente. Creo que quieren que tener a un pueblo sometido, y nosotros resistimos a eso, en principio por nuestros hijos y segundo por los hijos de los demás. Mucha gente sufre de esto, que es la nefritis crónica. ¿De qué se trata? El doctor Motura te cuenta qué podés tomar para estar mejor. Bueno, la nefritis crónica es una insuficiencia de tipo renal también. Las causas, hay muchas causas, a veces la genética, ¿no es cierto? Pero todos estos tóxicos, estas cosas hacen que haya una cantidad de casos así. Es bravo, el riñón es un órgano difícil. ¿Sabe por qué? Porque el riñón es un órgano callado. No es un órgano. No da síntomas. Cuando da síntomas la cosa es importante. Esa es la verdad, ¿no es cierto?
No es así el corazón, que por cualquier cosa se altera, no es así la vesícula, que da un montón de problemas, o el estómago, que enseguida uno lo siente y toma medidas. El riñón a veces se va arrastrando un problema y se hace una creatinina que revela la cantidad el factor de limpieza que tiene el riñón, el clearance de creatinina, y está altísimo, ¿no es cierto? En una palabra, no está funcionando bien ese riñón y no nos dimos cuenta. No había mayores síntomas, hasta que comienzan a aparecer, como las hinchazón, sobre todo en las piernas, unas dificultades para orinar, el olor de la orina, poca cantidad de orina, etcétera, ¿no es cierto? Pero que el olor de la orina tiene... Sí, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Es importante saberlo eso. Todo eso es lógico. Ah. Claro. ¿Y el color? Un remedio más fácil, ¿no es cierto? El color tiene que ser un color claro. El remedio más fácil que hay, ¿no es cierto?, es el agua, tomar 2 o 3 litros de agua por día, ¿no es cierto? Purificarlo. Claro, porque limpia. Hay gente que me dice, porque le digo, escúchame, usted me pide que yo le limpie esta pieza. Y me da un balde de agua. Yo se la limpio, pero no queda limpia del todo. Me da una manguera con mucha agua y la limpio mejor. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Por eso, el simple agua es un gran remedio en ese sentido. Valor de vivir. Carmen Alicia Traverso Ruiz. ¿La conoces? Bueno, si no la conoces te la presento, porque tiene una vida... Fuimos grabando, ¿sí?, distintos bloques con ella, porque tiene una vida muy rica. Desde el nacimiento de su padre y todo de lo que ha pasado a lo largo de su vida, ¿sí?, es muy rica la vida de esta mujer. Es escritora, pero primero nos vamos a introducir en su vida y después, programa a programa, te vamos a ir contando lo que le pasó, por qué le pasó y por qué ella editó un libro. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Papá viene de la rama entrerriana, que al morir su mamá tempranamente distribuyó, mi pobre abuelo, a sus 6 hijos que gateaban. El más chiquito tenía 6 meses y lo llevó a mi papá, si se quiere, tuvo la suerte de que los abuelos franceses, padres de mi abuela Rondot, lo educaron en todo lo que era cultura. Ellos eran joyeros y de esa manera papá accedió a la literatura, a la pintura, al arte, y fundamentalmente papá era un amante, era un humanista, de manera tal que desde pequeña él armó una biblioteca impresionante, y yo ya leía Dostoyevsky cuando tenía 12 años y lo discutía con él mientras escuchábamos Mendelssohn o Rachmaninoff. Era una cosa realmente muy especial mi hogar, y mamá lo acompañaba bien. Mamá hija de Andalucía, o sea que tengo una mezcla increíble. Ahora, vos fíjate de dónde venís, lo que te toca, que ahora lo vas a contar, la experiencia que te toca vivir con el gobernador Obey y la decadencia que hoy tenemos a nivel cultural. Sí, ¿Verdad? sí, es cierto. Cuando me llama el Banco Mundial, porque yo acababa de obtener la maestría en educación y en la Universidad de Salamanca, profesora Stanovich, que es una persona tan sensible y tan especial, ella me llama y me dice, te necesitamos para que asumas nada menos que la gestión de planificación de toda la provincia. Y yo la verdad que fue como una especie de shock. ¿Qué hago? Porque yo me desempeñaba como asesora pedagógica de la Dante Alighieri. Entonces fue como una especie de shock. ¿Podré hacerlo? Y yo me dije, sí, tengo que hacerlo. Un desafío inmenso. Sí. Claro.
Así que, habiendo recibido mis mayores logros con un modelo que había puesto en el seminario de gestión de la Universidad de Salamanca, que fue el modelo Transformación Educativa basada en la escuela, es decir, cómo había que empezar desde la base para reformar la cúpula. Entonces, ese modelo que se llamó TEBE, y todo el mundo lo conoce por TEBE, pero es Transformación Educativa basada en la escuela, lo pude instrumentar. Y realmente fue maravilloso ver cómo cada escuela tenía su proyecto educativo. Bueno, y ese proyecto funcionaba maravillosamente hasta que se cambió la gestión. La Cámara de Senadores había declarado mis libros de interés provincial, pero no llegó a declarar el proyecto de interés provincial para que quedara, digamos, institucionalizado. Luego fui asesora general de la provincia Cruz del Sur de los Hermanos Maristas, lo que me permitió viajar a Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Guatemala, y he visto muchas realidades. Aparte que ellos tienen escuelas, digamos, muy como el Champagnat, donde yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, en el Colegio Champagnat, a quien agradezco profundamente, porque me dieron un lugar, ¿no es cierto? Porque si no tenía que viajar tanto, que era Rosario, Buenos Aires, todo sale de Buenos Aires. Entonces tenía mi habitación como un departamentito en Champagnat. Pero, por ejemplo, en Mendoza tenés la escuela del Chayao, en el medio de la montaña, ya subiendo la cordillera. Y he visto cosas que me han emocionado, como la madre que llega con con unas mellicitas y le dice a la maestra, tome, haga lo que pueda con estas brutas. Y una de las nenas se sumergió debajo del escritorio de la maestra, y la maestra, con un don especial, le dio clases especiales durante 3 meses hasta que aprendió a escribir. Aparte, no tenían una mesa para hacer los deberes. Entonces los deberes lo hacían en el colegio. No sabés lo que es esa escuela del Chayao. Después estaba la escuela de las Heras. Después estaba la escuela importante de San José. O sea que, y después me iba a San Rafael. O sea, Neuquén, Darragueira. O sea, he visto todas las contrastes de alumnos, de problemas, de necesidades, y todo esto se plasmó en muchos libros. Vamos a sentarnos a ver qué nos pasó, por qué repetimos errores. Porque a todos nos pasa, ¿eh? Vos elegís más a una mujer, o nosotros elegimos mal a los hombres y siempre repetimos los mismos modelos. ¿Por qué se repiten esos errores? Memoria Celular y Adriana Torres. Uno de los temas más frecuentes en la terapia o las personas que llegan a la consulta o a transitar el método a través de los cursos es el tema de la repetición de errores. Cuando hablamos de repetición de errores, estamos hablando de conductas que una y otra vez la persona vuelve a repetir. Por ejemplo, siempre respondo de la misma manera frente a una consulta y me doy cuenta que respondo mal y que respondo de mal carácter. Repetición de errores puede ser siempre encuentro el mismo parámetro de amigos que todos me terminan manejando, manipulando. Repetición de errores, por ejemplo, en la elección de parejas, en la elección de vínculos. Repetición de errores en el tema trabajo. Hay gente que dice, ¿por qué siempre encuentro jefes que me torturan? ¿O por qué siempre encuentro jefes que me desvalorizan? Por ejemplo, repetición de errores puede ser también en
el tema familia, en el tema conductas. Y esto se debe que cuando la gente llega a memoria celular, nosotros decimos que esto es como el tango, ¿no? La historia vuelve a repetirse. Y a veces nos damos cuenta que la repetición de errores puede ser propia, pero también a veces la repetición de errores que traemos de nuestros ancestros. Y a veces pasa que hay gente que llega diciendo, pero yo me había prometido ser distinta con mis hijos y hoy estoy repitiendo los mismos errores que tenía mi madre o que tenía mi padre. Entonces, ¿dónde está esto fundamentado? Y esto está en que nosotros vamos, a través de las experiencias que vamos viviendo, a través del aprendizaje, a través de nuestra historia, vamos guardando conductas, creencias, vamos aprendiendo y creemos que somos eso que nos hicieron creer o eso que hemos aprendido. Entonces, obviamente, terminamos diciendo, siempre digo, siempre soy malhumorado, siempre soy torpe, siempre soy esto, y empezamos a hacer el gran listado de todo lo que creo que soy, y en realidad no soy nada de todo eso. Son todas creencias que están guardadas. Entonces, cuando la gente llega a memoria celular, por este tema de la repetición de errores, ya sean propias o temas que tenemos con respecto al legado ancestral, a nuestro árbol genealógico, sino que también la persona va a identificar, y que muchas veces hasta las trae identificados esos errores, sino que también va a poder limpiar todas estas historias y va a empezar a descubrir su verdadera esencia. Porque cuando nosotros actuamos en función de lo que creemos ser, terminamos alejándonos siempre de nuestra esencia. Y nuestra esencia no es una esencia de conflicto, no es una esencia de trauma. Nuestra esencia es una esencia divina, es una esencia que vinimos a la tierra, siempre le digo a la gente, a ser felices y no a ser perfectos. Entonces, muchas veces cuando nos vemos envueltos en esta maraña de repetición de errores, de que siempre nos enfermamos de lo mismo, de que siempre tenemos los mismos vínculos con los mismos conflictos, que siempre tenemos las mismas respuestas para las situaciones en las cuales quisiéramos actuar distinto, pero que internamente sentimos que estamos comandados por nuestro inconsciente, la propuesta es sanar con la inteligencia de nuestras células, sanar con memoria celular, con este método, como lo hablábamos en el programa anterior, este método maravilloso que permite ir a limpiar y reprogramar nuestra memoria celular, porque si algo es sumamente importante es que, como dije recién, no vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices. Y ser felices, ¿sí? A veces tenemos que cortar con ese legado ancestral, con esos mandatos o con esos errores que porque otros los cometieron, no tenemos por qué seguir cometiéndolos. Si hemos venido a este mundo, es también a reparar, y se puede reparar las historias de nuestros antepasados o las propias conductas que hemos tenido en este aquí y ahora, a través de nuestra decisión y a través de decir, sí, puedo y quiero ser distinto. No vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices y vinimos a cumplir una misión. Así que el método les permite encontrar también todo esto. Los invito a transitarlo a través de la terapia individual o también los cursos que están por comenzar. Valor de vivir. Empezamos a hablar, ¿sí?, sobre los viajes que él hace. Así que la gente de Venado Tuerto que nos ve, y sé que tenemos una gran audiencia, así que va por ahí también. Y la gente de Casilda. Entonces estábamos hablando con Oscar sobre sus viajes al interior, ¿sí? Y yo le decía, bueno, a ver, porque está el tema agua. Y hay algo que hay que prestar atención. ¿Viste que nos vendan los bidones? Yo le decía a Oscar, a ver, ¿qué mensaje nos está diciendo esta venta de bidones? ¿Se va a racionalizar con el tiempo el agua? Porque, bueno, es la escasez. Hay una escasez en el mundo. Y esta tierra, bendita tierra, tiene mucho. Así que hablamos un poquito de todo, pero el enfoque que le dimos esta vez sobre el agua, porque, bueno, es un especialista, hace 50 años que está en el sindicato, y bueno, esa es una manera también de ver la otra realidad, que es el agua.
Todas las voces, todas, de Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Mañana seguramente voy por los pueblos ahí de Casilda. Y llego a Venado Tuerto, y si puedo más. Pero voy a estar en cada pueblo de la provincia. ¿Y ese recorrido lo haces por qué? ¿Por las cooperativas? ¿Lo estás haciendo políticamente? Por las cooperativas. No. No, solamente por la política. Por la política siempre hacemos política, siempre. El dirigente sindical que no hace política, no es un dirigente sindical, es una antigüedad. Pero no, nosotros vamos a recorrer para ver cómo está la situación de cada lado. Estamos haciéndole los convenios colectivos de cada lugar. Estamos juntándonos para, no podemos tener a la distancia afiliados donde no pueden ver después a su secretario general. Entonces, me parece que el laburante necesita estas cosas. Y bueno, no me quiero quedar acá en Rosario, en mi oficina. Aparte, acá está bien cubierto. Aparte te da una idea de cómo está la provincia, las necesidades que hay. Sin dudas. ¿Verdad? Sí. Te ayuda mucho. Sí, y bueno, lo que pasa es que son muchísimos los pueblos que están ya, que están laburando junto con nosotros, y yo te diría que estamos prácticamente, salvo algunos que ya venían de antes, que pertenecen a nuestros compañeros de Santa Fe, pero eso no quiere decir, eso ya estaba acordado por el Ministerio de Trabajo de la Nación de aquel momento. Entonces cada uno tenía un grupo, digamos. Santa Fe creo que tenía Rafaela, Esperanza, Galvez y Reconquista. No sé si me estoy olvidando alguno, creo que no. Y después, bueno, nosotros teníamos acá un grupo también que se ha ido acrecentando a través del tiempo, y ahora, bueno, ya tenemos más o menos, ya te digo, entre 40 y 50 pueblos y cooperativas. Las cooperativas son de los pueblos, ¿no? Claro. Y ciudades, hay también ciudades. Donde hay agua estás vos. Donde se tome agua tenemos que estar. Sí, tenemos que estar donde se tome agua, donde se requiera el agua, y bregando más que nada para tratar de que el gobierno, tanto provincial como nacional, se interese en las cooperativas, porque están totalmente marginadas y no tienen ninguna ayuda del gobierno provincial ni nacional. Aparte de eso, de lo que estamos hablando de las cooperativas, algún día vamos a hablar del agua y de lo que se viene, la guerra del agua, de todo lo que se lleva. Sí, ya está instalada la guerra. Ya está instalada, pero digo, la próxima vez vamos a analizar ese tema, ¿no? Sí, con mucho gusto. Porque, bueno, este país es riquísimo y tenemos sí, todo. es riquísimo. Lo que pasa es que, lamentablemente, en la actualidad es riquísimo para un sector de la sociedad. Es decir, me parece que no es rico para el sector mayoritario, que es el mundo del laburo, el mundo del trabajador. Bueno, está marginado prácticamente. Tengo una pregunta. Los bidones con agua. Sí. A mí me están marcando algo a futuro. Es decir, en el futuro vamos a tener que consumir, ¿sí?, X cantidad de ya, agua. la llamada agua mineral. Sí, totalmente. ¿Me está diciendo algo de eso? Sí. ¿Si se va a reducir la cantidad de agua? No tiene que ver el agua acá, digamos, el agua es todo igual. Algunos tienen el agua envasada, es un negocio exclusivamente, y ese negocio tiene algunas gotitas más que tiene que ver con darle un sabor distinto, y qué sé yo. Bueno, yo te diría que es un atrevimiento que tiene que ver nada más con la generación comercial, ¿no? Nada más. Pero no me está mandando un mensaje que a largo plazo vamos a tener que consumir, vamos a tener que racionar el agua. Si la administración pública
empuja ese, es simplemente por un negocio o negociado, como quieras vos. Sinceramente, el agua tendría que ser una cosa que esté al alcance de toda la población, no solamente aquellos pudientes y aquellos que creen que el agua mineral, y te digo, somos todos, porque también en mi casa suelen poner una botella de agua mineral en la mesa, a veces hasta por comodidad, por no juntar en una jarra el agua de la canilla. Bueno, pero esto ocurre y lamentablemente se está empujando, se está yendo, digamos, para que esto se produzca una comercialización de un vital elemento para el ser humano, ¿no? Yo cuando hablo con la Pedroni, claro, uno habla de tantos temas y esta sociedad que está enferma, y esa enfermedad la ha llevado a algún problema emocional, entonces claro, la Pedroni recibe muchísima gente en su centro, ¿sí? Y gracias a Dios hay gente que ha salido de ese gran pozo que lo llevó a tener un cáncer, depresión, ¿sí? Porque bueno, aparte está rodeada de médicos, no es solamente poner la manito, aclaro. Bueno, de estos temas hablamos con María Esther Pedroni. En este momento yo te diría que tiene una subida. Si tuviéramos que hacer un esquema, diríamos que está subiendo, ¿no? La falta de seguridad en la gente. No hablo de la seguridad en la calle, hablo de la falta de seguridad en la gente, en cada persona. Claro. Y el cáncer está proliferando, y en la gente joven. Nosotros sabemos que la mente enferma el cuerpo. Claro. La cantidad de problemas que la gente tiene que no puede manejar termina reflejando en el cuerpo una situación. De acuerdo a la situación que vive, aparecen los síntomas en algún órgano del cuerpo. Pero eso no lo es infalible. ¿No lo puede manejar porque no tiene herramientas? No, porque hay una cosa importante, la falta de conocimiento. Usted siempre Mira, dice eso. aún hoy, toda la línea que nosotros seguimos, la seguimos, por ejemplo, no es que nosotros, estamos hablando de lo que en general en el mundo se está trabajando con el Reiki. El Reiki nos ayuda a darnos cuenta cuáles son las falencias que tenemos, qué tenemos que corregir. Cuando vamos corrigiendo esa falencia y vamos empezando a pensar correctamente, se ve traducido en la salud de la persona. Cuando las cosas no se hacen bien y la gente no tiene conocimiento, la gente enferma. Empecemos por trabajar qué nos pasa. Empezamos por tener conocimiento interno de cómo vivimos, de lo que hacemos, de cómo razonamos, de qué manera encaramos los problemas de la vida. Es otra condición de existencia lo que tenemos, si la cosa está bien hecha. Yo no te olvides que cuando hablo de Reiki, no hablo de Reiki Argentina, hablo de Reiki Europa, hablo de Reiki Japón. Estoy en esa línea. No me interesa lo que hacen los demás. Me interesa cómo llevo yo a mi gente. Y los resultados son muy buenos, muy buenos. ¿Y en qué se diferencia el Reiki Y argentino del Reiki hay distintas formas de enseñar, distintas disciplinas. Yo no cuestiono nada. No, claro. Yo lo único que hago es enfocarme a lo que yo tengo que hacer, Claro. y mi sistema. Y después lo demás, está todo en orden. Cada uno hace lo que siente y lo que puede. Si yo te digo que se han curado, tengo alumnos que se han curado, que se han sanado, y que el cáncer quedó atrás como una experiencia. Qué bárbaro. Puedo hablar con propiedad, no estoy hablando de una cosa que puede ser. No, es un tema que La no se gente puede. está, puede dar testimonio, puede hablar sobre el tema, así que no, en ese aspecto tengo la seguridad máxima de que es así, porque lo hemos vivido. Me dio mucho placer grabarlo. Se llama Edgardo Glavinic. Pero vos presta atención. Él va a hablar sobre el crimen organizado, ¿sí? ¿En qué se basa
porque por ahí nos distraen con un tema que es la droga, pero por el otro lado es increíble, ¿sí?, cómo se divide el crimen organizado. Todo esto tenemos que conocerlo, tenemos que saber. No solamente nos enfocamos en un solo lado, sino en la variedad del crimen organizado. Todas las voces, todas, y Edgardo Glavinic. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. El crimen organizado en sí se basa en una asociación ilícita que conocemos acá en Argentina, Sí. ese nombre, que ese es uno de los graves problemas que siempre por ahí los que transitamos el mundo de la seguridad decimos. Un problema de lenguaje, un problema conceptual. En todo el mundo se habla de empresa, del crimen organizado, organizaciones criminales, etcétera, etcétera. En Argentina, por un tema de lenguaje y para hacerlo más liviano, colocamos la figura de asociación ilícita. Entonces eso en algún momento hasta acarreó algunos problemas cuando hay trámites de extradición, todo, porque el delito había que analizarlo si era lo mismo crimen organizado que asociación ilícita. El mundo anglosajón lo resolvió y es crimen organizado directamente. En su momento se dividía entre el crimen complejo, digamos, y el crimen organizado transnacional. Hoy en día, con la globalización, ya hablamos de crimen organizado en general. ¿Y digamos. cómo se divide el crimen organizado? No, en realidad es una empresa criminal del capitalismo. O Está sea, bien, es pero la ¿qué? empresa más eficiente que tiene el capitalismo. ¿Pero qué te integra? ¿Trata de personas, ahora, narcotráfico? Normalmente, y más que nada los que estamos acá en Rosario, lo asociamos con el narcotráfico. Pero en realidad tiene derivados dependiendo del momento y el lugar. Te doy un ejemplo. Hoy en México tomaron el control de la palta. El guacamole que hablamos todo, hoy en día tiene más valor que el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque lograron generarle una restricción al mercado americano, que es gran consumidor. Entonces descubrieron que ese material, ellos tomando el control de la producción y la logística, le hacían un daño y le elevaban el valor. Otro ejemplo, en Venezuela o Colombia, el tráfico ilegal de oro. El yacimiento acuífero a cielo abierto que lo maneja organizaciones criminales. Esto no quiere decir que el narcotráfico también está en su momento, genera divisa, etc. ¿Y los recursos naturales de la Argentina que lo Bueno, manejan? en Argentina, si venimos para acá, no es solo el narcotráfico, es la trata y el tráfico de personas, Claro. el tráfico de fauna silvestre, que ahora hace unos 30 días aproximadamente la Policía Federal hizo un gran procedimiento acá en el norte de Santa Fe con el tema de aves exóticas, más que nada el loro, bueno, ese tipo de, no conozco bien Sí. el animal, pero todo lo que es tráfico. Y si te vas un poquito más al norte, en el Chaco, tráfico de elementos, ejemplo, meteoritos, que nadie lo tiene en cuenta. Hubo un secuestro de un camión donde se estaba trasladando un meteorito de gran tamaño que tiene un uso científico, un uso por los minerales y un uso por los coleccionistas. En Rosario, para volver acá, estuvo el robo a los museos, que se robaron obras de arte. Eso también es crimen organizado. O sea, es una organización, una empresa eficiente que va por el momento y dependiendo la demanda. No es solo estupefaciente. Estupefaciente es lo que más, el ciudadano común, lo que más vemos en la calle. Claro, se Porque distraen más por eso y por el otro lado... Se distrae en eso, se utilizan todos los recursos y con el problema de que el Estado le sigue fomentando el negocio en el consumo, porque al no verlo como un problema de salud pública, no se ataca la demanda y se ataca la microoferta. O sea, hoy en día tenemos el caso nomás de que siempre hay política o leyes que están trabajando sobre la microoferta, lo que es el narcomenudeo, ejemplo, pero nadie está pensando en qué se va a hacer con el adicto. Esto es como si tenemos una ley seca y no atacamos el tema del alcohol o el tema del cigarrillo, hasta que no hubo una política pública trabajando sobre la demanda, la oferta no bajó. Hay un problema, es una organización que es totalmente eficiente y un laboratorio permanente. Vos le colocás una restricción, ellos enseguida tratan
de ver de qué manera sortear esa restricción. El Estado no puede hacer eso, porque tiene un compendio de leyes, se supone que somos los buenos, por decir de alguna manera, contra los malos. Pero este laboratorio genera, aparte del commodity que esté comercializando, o sea, la trata, estupefaciente, fauna, etcétera, etcétera, también genera recursos que van al circuito legal. Tenemos ejemplos en muchos puntos, más que nada centro urbano desarrollado de acá de Argentina, y si querés tomar el caso acá de Rosario, algunos puntos estratégicos donde hubo grandes desarrollos inmobiliarios que no han sido controlados de dónde vienen los bienes. Ahora, el ciudadano común siempre decimos lo mismo, va a adquirir un vehículo, te piden 70 papeles, monitoreos de AFIP, etcétera, etcétera, por un vehículo que lo sacaste a crédito, ni lo has terminado de pagar, no es tuyo. En cambio, a estas empresas hacen desarrollo multimillonario y nadie los controla. Sí. Entonces también... Hay grandes familias también detrás de todo. También el Estado muchas veces torna una omisión porque también le da un recurso. Ahora, ¿cómo hacemos con unas Fuerzas Armadas desarmadas? Porque vos me decís, si tuviéramos una fuerza... Bueno, acá está la injerencia justamente... Una fuerza del NIT, una fuerza que pueda contener todo esto... Justamente... Sin ideología, sino pensando en el pueblo. Bueno, acá siempre hay un dilema. La utilización política, ejemplo el planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional estos días, de la utilización de un componente como es la Fuerza Armada, para la lucha contra algo, porque ni siquiera está definido cuáles son esas nuevas amenazas, a través de la utilización de un recurso como es la Fuerza Armada. O sea, es seguir... gastando o eliminando los stocks que tenemos. Devastamos la educación, o sea, nos absorbimos todo el poderío que teníamos en educación, desgastamos la salud, desgastamos todos los sistemas públicos. Hoy el policía lo tornamos una guardia urbana, a las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, PCA, Prefectura, lo tornamos policía, y ahora al ejército lo queremos tornar una especie de fuerza de seguridad, una especie de guardia nacional. Bueno, un viejo coronel ya lo había adelantado hace mucho tiempo. Exacto, un viejo coronel lo había adelantado, que esta era la forma de injerencia desde afuera. O sea, la utilización de la Fuerza Armada, en mi opinión, no está mal si uno lo torna como un objeto de apoyo y una segunda función para este componente de la seguridad. Ahora, lo que no puede ser su objetivo primordial, luchar contra organizaciones criminales, porque no es su naturaleza. O sea, mientras todos los estados, por dar un ejemplo, Chile se está rearmando, Brasil tiene toda una política de defensa, Bolivia ha incrementado su capacidad defensiva también, nosotros no estamos entendiendo que estas nuevas amenazas no tienen que sesgarnos a la hora de las amenazas normales de cualquier país, que es otro país. No hay otra vuelta. O sea, esto de que la globalización ha hecho desaparecer los estados es un cuento de hadas. En realidad los estados cada día están más fuertes, tenemos injerencia en nuestro territorio. Ejemplo, bases rusas, bases chinas, bases americanas. Todos los días vemos en diferentes periódicos y papers la intervención de diferentes fuerzas de defensiva, ejércitos, de otros estados. Ahí es donde tiene que estar la hipótesis de conflicto de nuestras fuerzas. Diría el viejo coronel que vamos a tener una guerra sin comerla ni beberla, porque ya se había anticipado las bases chinas y los gobiernos democráticos lo pusieron. Te voy más allá. Tal vez estemos ante el inicio de un proceso de privatización de nuestra defensa. Porque si a nuestras fuerzas armadas las tornamos fuerzas de seguridad o policías, ¿quién va a defender nuestra soberanía? ¿Será por casualidad que están las bases americanas por instaurarse? Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.